¿qué es lo que me da curiosidad? Porque la pasión no tiene que estar ahí desde el inicio. La pasión también se va construyendo. O sea, lo que me da curiosidad es algo a la que hay que prestarle atención, hay que alimentar esa curiosidad y entonces eso se puede transformar en una pasión más adelante. Bienvenidos a Si lo hubiera pensado. Soy Cristina Rodríguez y en el episodio de hoy hablaremos de inspirar a través de la pasión junto a Manuel Domínguez. Bueno, Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Cristina, por invitarme. Yo encantada de tenerte por aquí. Siempre súper aliado. Manuel, cuéntanos un poquito para empezar. ¿Qué es un sommelier? Pues depende a quién tú le preguntes. La palabra sommelier tiene muchas maneras de definirse. Típicamente, sommelier es esa persona que trabaja en un hotel, en un restaurante, que se encarga, entre otras cosas, de manejar el inventario de vino, de recomendar vino, de todo el trabajo alrededor del vino, entre otros productos. Y esa definición ha ido cambiando con el tiempo. Y sommelier también podría ser una persona que se encarga de educación de vino, una persona que trabaja en una revista especializada, escribiendo o dando su opinión sobre vino. Puede ser alguien que trabaja en una empresa de importación o exportación o en el área comercial de una bodega. Es decir que conocimiento en vino se aplica de muchas maneras diferentes. Bueno, por lo que me cuentas, conocimiento y pasión por el vino, ¿no? Hay que tener pasión, correcto. Porque es algo muy específico. Yo no me imagino que después de ser sommelier puedas ir a trabajar a otra industria o a otro producto. Es solo ese, ¿no? Efectivamente, como que cuando uno está trabajando en el área del vino, cambios son como menos obvios que en otras industrias donde una persona que trabaja en el área comercial al final puede trabajar en vender cualquier cosa. Pero cuando uno trabaja con el vino, entonces como que reduce un poquito las posibilidades de cambio. Entonces, ¿cómo tú descubriste, por ejemplo, que a ti eso era lo que te apasionaba? La pasión llegó sola. Y la pasión siempre estuvo ahí. Yo, terminando el colegio, yo estaba convencido de que algo que yo hiciera en mi vida a nivel laboral tenía que involucrar o alimentos o bebidas. Ahí no había ninguna pregunta. Ahora, a lo mejor, mirando hacia atrás, habían señales, me decían que otras opciones eran posibles, pero en ese momento era muy claro. Yo hago una licenciatura en hotelería y turismo y descubro, vamos a decir así, que la palabra enología se asocia con conocimiento en vino. La palabra sommelier todavía no hace parte de mi vocabulario, tal como yo lo describí hace un momento. Y es interesante porque una vez terminada esa licenciatura aquí en Santo Domingo, yo me doy cuenta de que ese famoso enólogo que yo pensaba que yo quería ser, es toda una profesión muy enfocada en aspectos técnicos de elaboración de vino. Transformar uva en vino. Y me frustra porque yo quiero ser, yo pensaba, enólogo, pero no, me doy cuenta que el camino que hay que tomar para llegar a ser enólogo es muy diferente al que yo tomé. Tengo la oportunidad de hacer un posgrado en Barcelona. Me voy a España y luego de terminar el posgrado hago una pasantía en un hotel de esa ciudad y luego me contratan. Y yo estaba un poquito, vamos a decir, ansioso no, pero ocioso de buscar cosas nuevas. Y descubro que una de las personas que trabajaba en el hotel era un sommelier. Y ese sommelier es quien en uno de los restaurantes del hotel trabaja en el tema de recomendar vinos, manejar la carta de vino, el inventario de vino y demás. Y yo descubro, yo la conocía, pero descubro que esa palabra, sommelier, es todo un grupo de profesiones y eso era lo que yo quiero hacer. Entonces, ya que estoy en España, hago un diplomado de sommelier. Dura 2 años. Trabajar y estudiar al mismo tiempo no siempre es fácil, pero bueno, lo logré. Y al cabo de 2 años tengo el título de sommelier, aunque no trabajo en eso directamente, sino que tienen que pasar algunos años más para llegar a una posición en donde aplico ese conocimiento que adquirí en ese momento. Entonces, en esa ruta ya me has mencionado 2 momentos de no era como yo quería,
tengo que cambiar. Cuéntame un poquito de cómo mantenías esa pasión o cómo esas decisiones se tomaban considerando ese norte, que era el vino. Yo quiero ser enólogo, yo quiero trabajar con vino. No se me están dando las cosas como suceden, como quiero. Uh-huh. ¿Qué pasaba por tu mente? Pues había muchas cosas, muchísimas. Hay un dicho que dice, busca un empleo que no sea tu trabajo. Que sea una pasión. Que sea una pasión y no vas a trabajar. Yo no sé cómo dice el dicho, pero yo siento que lo apliqué de diferentes maneras en varios momentos de mi vida. Y como te digo, ya en el colegio me gustaba el vino, me gustaba todo lo que era cocina y demás. En la universidad logré como darme cuenta que eso definitivamente era lo que me gustaba. Pero una vez en el trabajo me di cuenta que habían muchas cosas que yo no entendía y no había tenido la oportunidad de entender. Ese famoso trabajo en Barcelona fue uno que me abrió los ojos y me permitió entender ya en la vida laboral activa, no era una pasantía, no era un trabajo de estudiante, era ya un empleo a tiempo completo. Uh-huh. Que hay muchos otros aspectos en un trabajo que no son solamente el sector en donde tú trabajas, que no son solamente tu pasión. Entonces, efectivamente, ahí el nivel de pasión disminuyó porque hay muchos otros retos muchas otras cosas que vienen a ocupar un espacio en tu mente, a ocupar un espacio en qué tanta energía tú le dedicas a tu trabajo y que no es solamente la pasión. Tú sabes que a mí, por ejemplo, esa es quizá una de las luchas internas más fuertes que yo llevo. O sea, yo por mucho tiempo sí tengo un tema de automotivación. Cuando estoy trabajando en algo que me apasiona, que me brillan los ojos, yo puedo durar infinitamente. Y desde que eso se corta, ya para mí es como que el extremo completamente opuesto. Es como que ya, no puedo estar aquí. Entonces, cuando uno justamente está en todo ese proceso, ¿cómo tú encuentras o cuáles son los elementos que te hacen volver a esto es lo que me apasiona? Mi día a día no siempre está ese 70-30, pero ¿cómo recuerdas o cómo tú le echas gasolina a esa pasión? Que todos los días, porque uno lo dice, ahora lo estamos conversando y es muy fácil, sí, me apasiona, pero día tras día, los 365 días del año, hasta en las relaciones de amor, todo se desgasta un poco. Entonces, ¿cómo tú lo preservas? ¿Cómo tú lo cuidas? Para mí, y yo creo que eso es algo personal, que le pasa a muchos, no solo a mí, pero a un grupo de personas en el que me incluyo, depende mucho de lo que sea. Me explico. Yo puedo estar muy cansado con tareas de trabajo, vamos a llamarlo en general. Y digo trabajo para que más personas, a ver si se identifican. Y si hay algo, un elemento adicional que llega y que captura mi atención, y ahí tiene el 100% de mi pasión. Y me imagino que, ¿no? ¿Verdad? Muchos le ha sucedido que saben que tienen una lista de cosas que tienen que hacer, pero de repente hay un nuevo interés que hace que la energía se vuelca hacia esa nueva tarea, que a lo mejor no es más importante que las demás, de hecho generalmente no lo es, pero que tiene toda la pasión. Entonces, digo todo esto porque ¿cómo yo logro mantener los niveles altos de pasión durante todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año? Pues hay que buscar variedad. Y cualquier tarea que sea larga y repetitiva va a ser una tarea que va a tener muchísimo... Que va a representar un reto para nosotros porque uno no puede quedarse como en el mismo ritmo, en la misma canción. Hay a veces que cambiar de canción y hay que cambiar y permitirse uno mismo decir, hoy en la tarde yo sé que tengo algo muy importante o algunas cosas importantes que hacer, trabajos que entregar, cosas que completar, pero uno tiene que permitirse cambiar un poquito de ritmo, cambiar otra canción, dedicarle a algo que no es tan importante pero que lo mantiene a un apasionado y entonces recargarse de pasión en ese momento para lograr dar el 100% al final del día o en la mañana siguiente o el lunes cuando empiece de nuevo la semana. ¿Qué son para ti esas cosas que te dan variedad en tu rutina? Depende, no sé.
Pero a veces, tiene que haber algo, ¿no? Sí, sí, me imagino. A veces llegan solas. A veces un compañero o compañera de trabajo viene y me dice, mira, yo tengo una pregunta. ¿Tú alguna vez? Y yo de repente me vuelvo como... Mi misión en la vida es ayudar a esa persona en lo que sea que necesita. Pero yo sé que yo no debería estar haciendo eso. Yo debería dedicarle tiempo a mis pendientes, no a... Pero... Es más divertido. Generalmente es solucionar problemas. Yo creo que lo describiría de muchas maneras diferentes, pero lo describiría así. Mi hermano es ingeniero y yo me identifico mucho con él. Somos muy parecidos. Y yo un día, no me acuerdo cómo fue, pero me di cuenta... Estaba en la casa de mis papás. Él estaba en la universidad todavía. Y había un grupo grande de gente estudiando ahí para un examen, un proyecto, no me acuerdo. Y entonces, en ese momento, yo me di cuenta que la dinámica entre ellos era muy particular. Y se me ocurrió hacerles el chiste de que la mejor manera que tú tienes para captar la atención de un ingeniero es decir, ¿y eso cómo funciona? Y de repente como que... Y yo lo probamos ese día. No hay mejor manera de captar la atención de alguien que le gusta solucionar problemas que decir... Esto no logro hacerlo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo funciona? Porque la otra persona, aunque esté haciendo algo, va a decir... ¿El qué? ¿Y cómo? O sea, yo, como te decía, me parezco mucho a él, me identifico a eso. Y hay veces que no sé, personas o situaciones en donde yo digo... Hay una mejor manera de hacer eso. No es posible que yo tenga que copiar y pegar 18,000 veces la misma información y de repente yo comienzo a buscar cuál fórmula yo puedo utilizar en Excel para automatizar ese trabajo. Lo cual no es mi trabajo, pero se vuelve una pasión, vamos a decir. Tú sabes que ahí, mira qué interesante, como de algo muy específico llegamos a una pasión que es muy compartida, quizá, que no tiene que ver con profesión o industria, porque a mí me pasa lo mismo. O sea... A mí de repente no sé cómo contar esto, no sé cómo... Puedo soltar todo y dedicarme a escribir. Mira, tú tienes aquí 100 frases diferentes. Tú tienes que... Y justamente yo donde me siento más útil o donde me siento también que se me va la hora es buscando alternativas para resolver cosas. Pero ahí también, como mencionabas mucho del tema de la variedad, sí te pregunto, el vino es un mundo lleno de variables. O sea, es un producto... que no es estándar. Es un producto que es relativamente artesanal, que aparte de eso depende mucho de las condiciones climáticas. Entonces, ¿es posible aburrirse dentro de eso? Porque de verdad que cada producto, o sea, cada vino, marca, SKU, por decirlo así, o botella, es muy diferente. ¿Cómo tú te aburres dentro de todo eso? Yo creo que la respuesta es no te puedes aburrir. Es todo lo contrario. Puede llegar a ser abrumador la cantidad de información que hay en el mundo del vino. Como tú decías, cada país, cada región, cada denominación, cada variedad, cada productor, cada botella o SKU en el portafolio del productor, son todas variables que hay que tomar en cuenta y entender al momento de entender el vino, comunicar sobre ese vino, comprenderlo, y quiero decir comprenderlo en el sentido de que en qué momento lo puedo consumir, con qué, dónde, con quién. Entonces, todo lo contrario. Aquí, lo que deberíamos y parte de mi trabajo, yo quisiera decir, es simplificarlo. Comenzar a entender esas grandes categorías en donde yo puedo ir poniendo... Y hay algunas que son obvias, ¿verdad? Todos los vinos blancos, todos los vinos tintos, todos los vinos rosados, todos los vinos de España, todos los vinos de California. Pero en la práctica, ahí la pasión viene por defecto. Es decir, que es algo en donde algunos o algunas, dependiendo del momento, de verdad, de alta o de baja o alta pasión en su jornada laboral o en su momento de vida, van a decir, mira, yo no puedo dedicarle tiempo a tratar de recordar todo eso, todas las variables, pero en la práctica, en la mayoría del tiempo, con tanta información, y si uno tiene un espíritu curioso, es muy fácil encontrar como que ese interés y esa pasión en la gran variedad de opciones que existen. O sea que... Yo te diría que quizá el enemigo de esa pasión, más que el aburrimiento, sería la rutina, en todo caso, ¿no? 100%. Que la rutina sea ese obstáculo para dejar libre esa curiosidad, esa disciplina, el tiempo y el espacio para y meterse de lleno en todo eso que trae ese mundo que el vino es, por ejemplo, para ti, en tu caso. Así es. Mira que voy a dar un ejemplo de cómo
Es muy fácil aburrirse haciendo un trabajo. Uno de los trabajos del sommelier es enseñando. Y yo estoy seguro que todo el que ha dado clases se puede identificar y decir como que, claro, y si yo todas las semanas, el mismo día de la semana, a un grupo diferente, voy a enseñar de los mismos 6, 7, 8 vinos y del mismo país y del mismo país y de las mismas regiones, es muy fácil entrar en una rutina en donde lo que uno dice durante esas 2, 3 horas que dura esa clase, vamos a llamarla, sea lo mismo. Y los chistes ya sean igual. Y la bienvenida sea la misma. Y la despedida sea la misma. Y hasta la atención que como sommelier le pongo a una copa de vino al momento de realizar la cata con el grupo, disminuya. Porque ya el vino yo lo probé la semana anterior y la semana de adelante. Entonces, llega un momento que hay que hacer un ejercicio de presencia, de estar presente, estar con el grupo. Y ahí hay un efecto positivo y es que cada grupo es diferente. Porque está compuesto por personas, individuos que son diferentes. Entonces, por esa razón, la interacción con el grupo es lo que permite siempre tener pasión. A veces los grupos son muy buenos, a veces hay grupos más retadores, por muchísimas razones, ¿verdad? Porque no hay atención, porque hay una dificultad de comunicación, pero el grupo hace que cada experiencia sea diferente. Puede ser el mismo contenido, los mismos vinos, la misma duración de tiempo, el mismo lugar. Tú puedes tener todas las variables que sean idénticas, pero si tú cambias las 10, 12, 14, 15 personas que están ahí, o el número que sea, que están ahí escuchando lo que tú tienes que decir, entonces eso permite que esa pasión no disminuya. Porque aunque el contenido es el mismo, quienes lo escuchan son diferentes. Dime un poco de cómo ha sido la experiencia de compartir esa pasión. Justo pusiste el ejemplo perfecto a través de la educación, a través de las diferentes actividades que organiza también un sommelier. O sea, ¿cómo se da esa riqueza de conectar con las personas a través de una pasión tuya que es el vino? Yo en ese sentido creo que la tengo muy fácil porque el que llega al catador, el que entra al salón de clases, lo voy a llamar salón de clases, aunque hay muchas experiencias de educación que no son clases per se. El que llega a un salón de clases llega por su propia voluntad. Entonces está ahí porque le interesa, porque quiere aprender, por la razón. Ya hay un interés de inicio. A diferencia de otras circunstancias, otros momentos de educación donde hay gente que está ahí y no quiere estar ahí. O sea, yo de inicio lo tengo fácil. Y para mí lo más importante es lograr ese interés. Es algo que yo ya sabía hacerlo de manera innata y que he desarrollado. Es hacer preguntas y comenzar a sembrar semillitas de dudas que luego voy a responder durante el tiempo que dure esa experiencia de educación y que permita que las personas identifiquen preguntas que no conocen las respuestas o que surjan nuevas preguntas a las que necesitan responder o que necesitan respuesta, y eso permite como que atrapar el interés de ese grupo. ¿Qué lección o experiencia has vivido con alguno de esos grupos que te haya hecho reafirmar que tomaste una ruta correcta al seguir la pasión que desde que estabas en el colegio, hoy estamos aquí, ¿qué te hizo decir, wow, sí, seguí el camino correcto? Muy buena pregunta. Voy a comenzar desde el colegio, ya que tú lo mencionas. Yo me di cuenta muy rápido que la mejor manera que yo tenía para aprender mi tarea, ¿no? ¿Verdad? Aprender la lección, absorber conocimiento, no era leyendo, porque a lo mejor mi atención era relativamente corta, era enseñando. Entonces, si yo quería, un ejemplo, ¿verdad? Específico, si yo quería aprenderme mi clase de historia para el examen de mañana, la mejor manera que yo tenía para hacer eso era tratar de explicársela a los demás. Y de nuevo, fue algo que surgió y que creo que para mí viene naturalmente, pero que yo desarrollé muy temprano. Y yo creo que lo mismo sucede aquí. Siempre la motivación primera va a ser saciar mi curiosidad. Y tú puedes
tener conocimiento, vamos a decir, quiero decir específico, pero tener información. Tú puedes conocer información, pero no entenderla. Y esas experiencias que describíamos, ¿verdad? Experiencias de educación que pueden ser una conversación de 15 minutos o una clase de 10 semanas. Esas experiencias de educación son las que me han permitido ese conocimiento que yo adquirí, analizarlo, comprenderlo y explicárselo a otra persona. Entonces, va a ser... la fuente es, vamos a decir, mi propia curiosidad. Y me he dado cuenta, me he sorprendido a mí mismo al momento de tratar de explicárselo a un grupo de personas o a una persona en específico, tratar de explicar un concepto relacionado a cualquier parte del mundo del vino, ya sea desde la elaboración hasta técnica de consumo, hasta tipos de vino. Me he sorprendido yo mismo identificando maneras de conectar dos ideas que juntas logran explicar el porqué de un estilo del vino o explicar el cómo de un método de elaboración o haciendo paralelos que para mí es una herramienta muy poderosa al momento de entender paralelos entre vino y otras bebidas, entre momentos de consumo según estilos de vino, pero también momentos de disfrute que no involucran alcohol, pero de estados de ánimo, quiero decir. Entonces, es muy fácil poder asegurarse uno mismo de entender un conocimiento si se puede explicar. Y eso es lo que me mantiene motivado. Si bien, siguiendo esa curiosidad, fuimos a España, fuimos a Barcelona, pero ¿a dónde más te ha llevado el seguir tu curiosidad alrededor del mundo del vino? ¿Físicamente o...? Físicamente, mentalmente. Cuéntanos un poquito más. Todo el mundo. En todos los lugares donde se produce y se consume vino, ahí que sea, vamos a decir, en el mundo real o en la cultura popular, quiero decir películas y demás, ahí estoy. Ahí está parte de mi atención y parte de mi interés y mi curiosidad. Pero físicamente he tenido la oportunidad de estar en España y de volver a España hace unos años a visitar bodegas, en Francia igualmente, en California, y quedan muchos más por conocer. Y eso es algo que yo creo que permite como sembrar, ¿no? ¿Verdad? Como inyectar un poquito de pasión, porque aunque acabo de decir que uno nunca se aburre, sí puede llegar a ser aburrido en la misma oficina, en la misma rutina, hablar de los mismos vinos, pero una vez que uno visita, y el viaje creo que tiene ese efecto en muchos aspectos, eso abre el espíritu, abre la mente a entenderlo de maneras diferentes, a entender de manera diferente muchos conceptos que ya uno pensaba que sabía o que conocía muy bien, y luego traducir todo eso en maneras de contárselo a las personas. O sea que esos viajes son muy importantes para la motivación. Bueno, a todo el mundo le gusta viajar. Para mí eso es una pasión también. O sea que... Pero ahí también... tú mencionaste algo muy importante de ese... evitar que se aburra de la rutina, y como volvíamos mencionaba un poquito antes, cómo esa rutina a veces se vuelve el obstáculo para vivir nuestra pasión. ¿Te ha pasado en algún momento el tú decir, quiero renunciar a esto? Claro. Hay momentos en donde la repetición o temporadas en donde la repetición es tan alta que es difícil tener ese balance entre novedad y repetición. Y hay momentos en donde uno dice, cónchale, pero... Y yo voy a seguir haciendo lo mismo. O sea, ni siquiera puedo tener una novedad, porque una novedad externa a la del vino. Quiero decir, porque mi equipo de trabajo son los mismos. Entonces, estoy repitiendo lo mismo al mismo número de personas. Estoy hablando específicamente de educación para compañeros de trabajo. Entonces, pero son momentos muy específicos en donde la rutina, y tiene mucha cara la rutina, viene como a recordarnos que estamos haciendo lo mismo. Y pienso como, se acabó el mes, comienza otro. Se acabó un trimestre, comienza otro. Se acabó el año, comienza otro. Y es fácil uno sentir que está como la rueda del hámster y que no sale nunca. Pero en mi opinión, si nos concentramos si miramos
el trabajo y la vida de esa manera, es muy fácil como caer en esa rutina a largo plazo insostenible. En cambio, si vemos cada reto diario o semanal como un reto a identificar, analizar, ejecutar y superar, entonces la vida no está compuesta de años que se parecen todos, sino de pequeños momentos que hay que disfrutar cada uno, y eso yo creo que es lo más importante en muchísimos aspectos de la vida, incluyendo el trabajo. O sea, que básicamente para ti es que, cada día, ¿qué problema nuevo voy a resolver? Correcto. Y es el pequeño triunfo de todos los días, ¿no? Correcto. Y mejorar cómo resolví el problema de ayer también. Claro. Eso también es importante, porque si no, es fácil decir, ya yo sé hacerlo, ya yo lo hice una vez, esta próxima lo voy a hacer igual. Pero si tú tratas de superar, aunque tú estés haciendo la misma tarea semanal o mensual, si tú buscas y te obligas, a veces hay que hacerlo, ¿verdad? De manera activa. O a veces nuestra manera de ver las cosas es, o nuestra filosofía es de tratar de hacerlo mejor, de mejorar siempre. La tarea es la misma, cómo lo hacemos es diferente, y eso también ayuda a que los días no sean iguales siempre. Tú sabes que muchas veces se lee mucho de la pasión también, de que puede ser cegadora y de que ciega a las personas de su contexto, de su realidad. En el camino, ¿cómo tú te mantienes con los pies sobre la tierra? ¿Cómo tú te mantienes conectado con el resto de tu contexto? Tu familia, tus amigos, otras cosas que no sean el mundo del vino. Personalmente, con mucho trabajo. Me da mucho trabajo. Y tengo que ser sincero, para bien o para mal, el trabajo representa, o para seguir un poquito el tema de hoy, gasta mucha de la pasión que tengo disponible durante el día y durante la semana. Y es común que al finalizar esa jornada laboral o esa semana de trabajo quede muy poca energía y muy poca pasión para otras cosas. Y eso fue algo con lo que yo luché mucho tiempo. Es decir, ¿cómo yo hago para que el viernes en la noche o el sábado en la mañana yo tener energía para hacer lo que yo dije que iba a hacer el lunes? Porque ya yo no quiero hacerlo hoy. Entonces, identifiqué que para mí lo más importante es si yo me comprometí conmigo mismo a hacerlo, es decir, lo puse en un calendario, yo sé que lo voy a ejecutar. Porque lo que más rápido, a mí personalmente, ¿verdad? Lo que más rápido se me acaba es el poder de decisión. Y creo que no me lo inventé yo. Eso es algo que yo leí y que muchos han demostrado, que nosotros tenemos un número limitado de decisiones que podemos tomar en el día. Entonces, si podemos evitar tomar decisiones en las cosas que no son importantes o que sabemos que vamos a hacer de todas maneras, entonces es aún más fácil. Y ahí, desde qué ropa me pongo en la mañana, ¿verdad? Hasta si voy o no voy a ir al gimnasio en la tarde o el fin de semana, o si voy o no voy a ir a la playa. Si ya yo tomé la decisión el lunes de que el sábado voy a la playa, esa decisión hay que tomarla. Y se gastó la decisión, pero hay que mantener, porque si no es una decisión que yo tomé el lunes, que gasté, pero que me vuelvo a hacer la pregunta el viernes en la noche, y entonces yo voy a ir a la playa o voy a ir al gimnasio hoy en la noche en vez de salir. O sea que para mí decisiones son limitadas, es un recurso finito que, dependiendo de nuestro estado de ánimo, tenemos más o menos, porque entre más estresado tú estás, menos capacidad tienes de decisiones. Entonces, si yo me decido hacer algo, me lo debo a mí mismo de mantener esa decisión, de no tomar la decisión y luego volver a hacerme la pregunta y dice, ¿y voy a ir? O no, ya no quiero, ya estoy cansado, ya. No, si digo que lo hago, lo hago. Y generalmente no es por compromiso con alguien más. Generalmente no lo es. Es conmigo mismo. ¿Qué ha sido lo más loco que te ha pasado siguiendo este camino tan único? Porque el que decide ser enólogo no es lo mismo que quien decide ser mercadólogo, ingeniero. ¿Qué ha sido lo más extraño, interesante que has vivido en esta ruta de educación? Darme cuenta que lo que me gusta es la educación. Que el vino... Te sigue apasionando el vino, ¿verdad? Sí, me sigue apasionando el vino, pero me di cuenta que lo que de verdad me impulsa es enseñar y compartir lo que sea a otras personas. Yo pude haber sido
psicólogo o profesor o enseñar en otras materias o en otros renglones de conocimiento. Y de hecho, en un momento determinado estuvo en mi mente como la idea de volver a la universidad donde me gradué y dar clases de otras materias no relacionadas al vino en hotelería y turismo. Y algo que no sucedió por otras razones, pero es educar, es estar con personas. Y yo me doy cuenta que jornadas largas de 9 de la mañana a 6 de la tarde, muchos van a decir, pero eso no es largo, ¿verdad? Pero es que luego de esa jornada laboral, yo tengo otra jornada que comienza a las 6:30, cuando comienza la cata. Entonces, yo puedo estar cansado durante todo el día, pero si la cata comienza a las 6:30, algo sucede en mi mente que a las 6:29 cambio el chip. Y cuando yo veo personas, cuando digo, señores, bienvenidos a esta cata de España, bienvenido a este curso de lo que sea, algo cambia y hay una energía que se renueva y que me permite estar de pie durante 2 horas y media o 3 horas frente a un grupo de personas hablando, que eso es algo que cansa y que desgasta. Y pensando al mismo tiempo y dirigiendo a un grupo, tratando de evitar que el tiempo se exceda o respetando un tiempo. Hay muchas cosas y los que han tenido la oportunidad de enseñar lo van a reconocer, que es que no es solamente pararse y hablar, es tener empatía y al mismo tiempo lograr conectar con las personas o que más bien ellos conecten con uno, asegurarse de cumplir con todos los objetivos de la cata. O sea, no puedo olvidarme de algo importante que yo quiero que la gente se lleve o que entienda y comprenda. Y también que al final la experiencia sea positiva. Porque nadie quiere ir... Adultos no queremos que nos enseñe a alguien desagradable. O sea que hay muchísimas cosas que como que muchas piezas de un rompecabezas que al momento de iniciar una clase están ahí y durante la clase hay que ir armándolas y asegurarse que al final todas esas piezas estén en su lugar. ¿Y pensarías en algún momento perseguir o ir más a esa nueva pasión que descubriste? O sea, me parece muy interesante cómo tu pasión te llevó a descubrir otra pasión. Sí. ¿La seguirías así como seguimos la primera, en ese primer momento? Creo que no. No de manera... no de manera... No haría un cambio, vamos a decir... aunque en el área de educación no haría un cambio en temas o en... ¿Cómo decirlo? No haría... ¿Cómo se dice cuando no hace un cambio? El pivot. No. En sector, no. Se me fue la palabra. Pero no importa, voy a cambiar. No haría un cambio en el conocimiento que transmito. Puede ser que sí, y de hecho te voy a contar que uno de mis pasiones, como te mencionaba, es solucionar problemas. Uh-huh. O la gran mayoría de los que trabajamos en oficinas tenemos que utilizar herramientas como Excel. Y eso que yo mencionaba hace un momento de... Mira, hay una situación en donde dije, no puede ser posible que no exista una manera más fácil de hacer esto que tengo que hacer. Entonces yo comencé a aprender a utilizar esa herramienta de manera empírica y por necesidad. Y en un momento determinado, compañeros de trabajo me decían, pero tú deberías de cobrar por eso. O sea, yo estaba haciendo eso, yo iba pasando. ¿Y qué tú haces? No, estoy copiando y pegando, todo lo que sea. Y yo decía, no, mira, la mejor manera de hacer eso es así. O sea, no tengo que hacerlo. Y todo el mundo se sorprendía. Cosas que ya a mí me parecían normales, porque yo había tenido ese reto, pero en vez de hacerlo, porque me aburría, yo me volqué hacia, vamos a hacer 30 minutos de búsqueda uh-huh. o 20 minutos de búsqueda en internet para aprender cómo se hace. Y de ahí en adelante ese conocimiento me ayudó para ganar tiempo en el futuro y se lo fui enseñando a otras personas. Y gracias a eso tuve la oportunidad de dirigir, ¿no? ¿Verdad? O crear un pequeño curso de Excel. Y eso es algo que, aunque sucedió y ahí se acabó, pero es una idea que quiero retomar para poder seguir enseñando, aunque en un ambiente virtual que tiene otros retos, pero seguir enseñando a un grupo de personas que quiere aprender, entonces, pero no es algo que me veo haciendo al 100%. Sí que sería algo adicional al vino que realmente es mi pasión. Y pensando justamente en eso que comentas, de algo que perseguirías o no perseguirías,
No sé si conoces o te ha pasado también hay algo que ya identifique que me apasiona, pero no lo persigo. Y no lo persigo. Hay gente que te dice, no, yo nunca lo perseguí porque tenía que entregar una estabilidad económica o porque no conocía un camino, porque aquí eso no se estilaba. ¿Te ha pasado con algo en particular? Entiendo que no, porque te lanzaste a lo más único y más específico pero si haya sido así, ¿qué era? ¿Qué se te presentó? ¿Cuáles fueron esos obstáculos? No, la verdad que yo tengo que reconocer que tuve mucha suerte. Tuve el gran privilegio de poder pensar en pasión antes que en necesidad. Y tengo que reconocer que en mi casa, mi padre, mi madre me apoyaron mucho en mi decisión y yo tuve la oportunidad de, hasta más tarde, ¿no? ¿Verdad? Que otras personas, porque fue más allá de la etapa de estudiante, yo pude hacer pequeños cambios y decir, no es hotelería y turismo, es el vino en específico. Entonces, ese privilegio lo tuve y reconozco que no he estado en una situación en donde dejé de hacer algo por falta de tiempo o porque tenía que enfocarme en otras cosas o porque tenía otras responsabilidades que ocuparan mi tiempo. ¿Y qué pudiéramos decir o aconsejar a quien, a diferencia de nosotros, no ha tenido ese mismo privilegio? Que el día tiene 24 horas y que nada te puede ocupar esas 24 horas. Inclusive, y voy a retomar lo que decía de las decisiones que tomamos con nosotros mismos, inclusive cuando son situaciones, vamos a llamar difíciles, entre comillas, en donde hay que cuidar a un familiar o donde hay un trabajo que necesita de más horas de lo normal, siempre hay tiempo para, aunque sea poco, avanzar de a poco. Valga la redundancia. Solemos los seres humanos manejar muy poco o tener, eso es algo que leí, tener muy poco, entender mal cómo poco esfuerzo tiene un impacto positivo más adelante. Típicamente es mejor ir media hora todos los días a hacer ejercicio que no hacer nada durante 2 meses y luego un mes antes de que llegue el verano tratar de hacerlo todo, ¿verdad? O no estudiar para el examen durante 3 meses y luego una semana antes del examen o de la entrega del trabajo hacerlo todo. Entonces, lo he escuchado mucho y yo también he estado en esa situación en donde digo, no tengo tiempo para hacer eso. No tengo tiempo para hacerlo, no tengo tiempo para hacerlo. Y durar un año diciendo, no, yo quiero hacerlo, pero no tengo tiempo para hacerlo. Y luego, si yo hubiese, en vez de contarle a todos mis amigos que quiero hacer algo, pero no tengo tiempo para hacerlo, lo hubiese hecho, hubiese estado mucho más cerca de lograrlo que en ese momento en donde sigo repitiéndolo. Entonces, siempre hay recursos y hay tiempo para no hacerlo, comenzar a hacerlo. Y las oportunidades se van a presentar en el camino. Porque cuando no conocemos cuál es el camino, puede parecer imposible. ¿No, verdad? Iba a decir navegarlo, pero recorrerlo. Pero a medida que damos algunos primeros pasos, ya nos damos cuenta que el camino se va iluminando y seguramente tenemos la oportunidad de conectar con personas que a veces nos ayudan a recorrerlo. O sea que el primer paso es el más interesante. Y quién sabe, a lo mejor alguien puede estar convencido de que quiere hacer algo, pero muy rápidamente, como me pasó a mí, se da cuenta que no era lo que quería. Pensaba que quería ser enólogo, pero lo que quería hacer era sommelier. O sea que hasta para poder desistir de una idea, tienes que empezar. Y así como ya también pensando un poquito y volviendo al inicio de cómo identificábamos esas pasiones. En tu caso me dijiste que lo tenías muy claro, alimentos o bebidas. Pero ¿qué elementos o de tu propio comportamiento? A mí, por ejemplo, me pasa. Mi pasión es escribir, leer, escribir, contar cosas. O sea, por eso a mí me apasiona mucho el contar historias, de alguna manera comunicar. Y cuando yo decidí estudiar eso, en contra de mis padres, en alguna manera, porque era de que vas a vivir, te vas a morir de hambre, pero tenía el privilegio de poder decidir eso.
luego mis padres y yo lo reflexionábamos y decíamos, es que en qué momento pensamos que iba a ser otra cosa, porque yo desde chiquitica era una cotorra parlanchina. ¿Qué señales pudiéramos decirle a la gente? Porque pasa mucho también que hay gente que no sabe. Hay gente que al final no se le presenta con tanta claridad. Y hay gente que de repente puede ser buena en muchas cosas, pero se siente muy diluida. ¿Qué señales o elementos pudiéramos recomendarle a alguien fijarse para entender si algo es verdaderamente una pasión o no? Curiosidad. Yo creo que esa palabra es la que lo define y describe eso que tú dices de la mejor manera. Yo era muy bueno en matemáticas. O soy muy bueno en matemáticas. Fue en el colegio. Tenía buenas notas en matemáticas. Y sigue siéndolo. Y es muy bueno en Excel ahora. Ya no lo contó. Tuve buenas notas en matemáticas. Sobre todo los últimos años. Cuando me identifiqué o con la madurez, supongo, logré definir qué tengo que hacer para entender. ¿No verdad? Que era lo que yo comentaba hace un momento. Pero yo sabía que eso no iba a estar relacionado con mi vida laboral. Indirectamente. Sí, porque matemática es importante para muchas cosas, pero directamente no. Me gusta, pero no es algo... Yo no voy a ser profesor de matemática, por ejemplo. En cambio, hay otras cosas como alimentos y bebidas. Voy a volver a tu ejemplo, ¿no verdad? De decir, ¿y cómo se hace el vino? Y yo... Un poquito antes de mis 18 años, en mi casa, a mi papá le encanta el vino. Compra y bebe vino en muchas ocasiones. Y entonces mi hermano y yo probábamos los vinos. Y yo me decía, ¿pero por qué sabe diferente? ¿Y por qué el color es diferente? Entonces, esa curiosidad de entender fue lo que me ayudó a identificar que eso era una pasión. Y lo mismo sucede con la cocina. ¿Por qué 2 preparaciones con los mismos ingredientes, en pastelería pasa eso mucho, 2 preparaciones con los mismos ingredientes van a dar resultados diferentes? Porque dependiendo de la temperatura en la que tú mezcles los ingredientes, cómo se mezclen, cómo se horneen, van a dar resultados muy diferentes. Esa pregunta que me surgía es la que me ayudó a identificar una pasión temprana, vamos a decirlo así. Y yo digo que muchas personas que dicen, mira, en el colegio me va bien o mal, irrelevante, y en la vida me gustan muchas cosas, pero entonces, ¿qué es lo que me da curiosidad? Porque la pasión no tiene que estar ahí desde el inicio, la pasión también se va construyendo. O sea, lo que me da curiosidad es algo a la que hay que prestarle atención, hay que alimentar esa curiosidad, y entonces eso se puede transformar en una pasión más adelante. Que puede ser una pasión que cubra una necesidad laboral, ¿verdad? O puede ser una pasión que simplemente sea algo que toda la vida me gustó y que voy a seguir haciendo independientemente de la que sea mi profesión o donde yo trabajo o con quien yo trabaje. O sea que curiosidad para mí es como que esa semillita de la pasión y yo creo que muchos padres pueden entender, yo no lo soy, pero he escuchado comentarios de, mira, mi hijo vio un piano y lo comenzó a tocar y ya yo tengo que ponerlo en clase de piano, ¿verdad? Como que él demostró curiosidad. Vamos a ver si llega a algo. A lo mejor a los 6 meses lo sacan de piano, porque no sirve para eso. o a lo mejor el niño se aburrió y no era la curiosidad, era... Correcto. La curiosidad fue muy corta. Entonces, al momento de decir... ¿te gusta? No, mira, definitivamente... Y eso es lo interesante que tiene la vida, sobre todo en este momento, en donde el que tenga ganas de aprender cualquier cosa, tiene infinitos recursos para poder aprenderlos. Entonces, si algo... eso a veces es difícil como entenderlo. Si algo te produce curiosidad, estamos a un teléfono de distancia. De poder decir, vamos a ver cómo es esa curiosidad. Vamos a ver cómo yo puedo entender esa pregunta que me surgió, que parece boba, ¿no? ¿Verdad? No existen preguntas bobas, pero cómo yo puedo ver si la respuesta me interesa o no. Y la única manera es buscándola. Y hay muchas maneras de poder entender cuál es mi pasión, y eso es a través de eso, a través de responder preguntas que surgen en diferentes momentos. Para cerrar, Manuel,
La última como reflexión o pensamiento sería, ya con lo que hemos conversado, ¿cuál sería tu definición personal de pasión? Algo que tú puedes hacer todos los días y en el cual, en esa actividad, ¿verdad? O sector o como queramos llamarlo, depende de qué tipo de pasión estamos hablando, algo que siempre va a tener algo nuevo que ofrecerte. Y algo en donde esa curiosidad no se agota, sino que hay nuevos elementos que te ayudan a seguir entendiendo. Y yo voy a poner un ejemplo de trabajo porque es lo más común, pero a veces lograr objetivos relacionados a nuestro trabajo es lo que nos genera pasión. Es lo que típicamente... Me gusta vender, pero lo que me apasiona o lo que me impulsa es la competitividad con otras personas o conmigo mismo. Entonces, es encontrar qué elemento de algo es lo que me apasiona. Es entenderlo, es lograrlo, es superarme. Entonces, ese es, creo, para mí es la mejor manera de definir pasión. Algo que me impulsa a seguir haciéndolo y que puede ser curiosidad u otra cosa. Bueno, pues con eso yo creo que cerramos. ¿Hay algo más? ¿Hay un último punto que tú quieras recomendarle a alguien? Ya repasamos y repasamos. Curiosidad. No hay pregunta que no tenga la respuesta al paso de un teléfono. ¿Cuál otro tú me dirías? Yo diría que encuentra qué te motiva. Y a veces esa motivación es ir a ver a tu grupo de trabajo. Y yo me quedo con el consejo también de ver cada día como ese problema que resolví y no necesariamente con que todo es lo mismo. Así es. Yo diría que en mi experiencia personal es mucho más fácil encontrar un trabajo que permita, vamos a darle, que te dé la capacidad de llevar. Es mucho más fácil encontrar un trabajo que te permita cumplir con tu pasión que buscar un trabajo que sea tu pasión. Entonces, eso es una decisión que muchos de los que trabajamos tenemos que tomar. Es, ¿quiero trabajar en ese sector en específico? Porque como es lo que me apasiona, es lo que quiero hacer. O el trabajo va a ser solamente un medio para un fin que es cubrir esa curiosidad y durante el tiempo que yo quiera y pueda seguir esa pasión. Mejor dicho, de ahí no creo que se pueda lograr, amigo. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina, por invitarme. Súper. Y nada, los vemos en el próximo episodio.